La persona y obra del Espíritu Santo, cómo se revela en las Escrituras y en la experiencia personal, por R.A. Torrey. Capítulo 22. La obra del Espíritu Santo en Jesucristo. Jesucristo mismo es la única manifestación perfecta en la historia de la obra completa del Espíritu Santo en el hombre. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, y el ángel respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el que ha de nacer será llamado Santo Hijo de Dios. Como ya hemos visto, en la regeneración, el creyente es engendrado por Dios, pero Jesucristo fue engendrado por Dios en su generación original. Él es el unigénito Hijo de Dios. Fue por el poder del Espíritu obrando en María que el Hijo de Dios fue formado dentro de ella. El hombre regenerado tiene una naturaleza carnal recibida de su Padre terrenal, una nueva naturaleza impartida por Dios. Jesucristo tenía una sola naturaleza santa, lo que en el hombre se llama nueva naturaleza. Sin embargo, era un hombre real, ya que tenía una madre humana. Jesucristo llevó una vida santa y sin mancha, y se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpia tu conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Jesucristo enfrentó y venció las tentaciones como otros hombres pueden enfrentarlas y vencerlas en el poder del Espíritu Santo. Fue tentado y sufrió la tentación. Fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero nunca cedió a la tentación ni una sola vez. Fue tentado completamente, sin pecado, pero ganó. Obtuvo su victoria de una manera que está disponible para que todos obtengamos la victoria en el poder del Espíritu Santo. Jesucristo fue ungido y preparado para el servicio por el Espíritu Santo. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En una visión profética de la venida del Mesías en el Antiguo Testamento leemos que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la región alrededor. De manera similar, Jesús dijo que de sí mismo cuando hablaba en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los heridos, para proclamar el año aceptable del Señor. Todos estos pasajes contienen una lección que fue por la unción especial con el Espíritu Santo que Jesucristo fue calificado para el servicio al que Dios lo había llamado. Mientras estaba en el Jordán después de su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Fue allí donde fue ungido con el Espíritu Santo y bautizado con el Espíritu Santo y equipado para el servicio que esperaba delante de él. Jesucristo recibió su equipo para el servicio de la misma manera que nosotros recibimos el nuestro mediante un bautismo definitivo con el Espíritu Santo. Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo en sus movimientos aquí en la tierra. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, viviendo como un hombre aquí en la tierra y estableciendo un ejemplo para nosotros. Cada paso de su vida fue bajo la guía del Espíritu Santo. Jesucristo fue enseñado por el Espíritu que reposó sobre él. El Espíritu de Dios fue la fuente de su sabiduría en los días de su carne. En la profecía del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías dice Isaías 11, 2 al 3, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Más adelante leemos: he aquí mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien mi alma se deleita. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá juicio a los gentiles, etc. Mateo nos dice que esta profecía se cumplió en Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo reposó sobre Jesús en toda su plenitud, y las palabras que pronunció en consecuencia fueron las palabras mismas de Dios, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida.
Después de su resurrección, Jesucristo dio un mandamiento a sus apóstoles, a quienes había escogido por medio del Espíritu, hasta el día en que fue levantado, después que por medio del Espíritu Santo dio mandamiento a los apóstoles que había escogido. Esto se relaciona con el tiempo después de su resurrección, por lo que vemos a Jesús todavía trabajando en el poder del Espíritu Santo, incluso después de su resurrección entre los muertos. Jesucristo obró sus milagros aquí en la tierra en el poder del Espíritu Santo. Echó fuera demonios por el poder del Espíritu de Dios. Es a través del Espíritu que algunos en las iglesias se les dio el poder de obrar milagros después de la partida de nuestro Señor de esta tierra. Y en el poder del mismo Espíritu, Jesucristo obró sus milagros. Fue por el poder del Espíritu Santo que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Pero si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu que vivificará nuestros cuerpos mortales y nos resucitará en algún día futuro, resucitó a Jesús. Varias cosas son evidentes en este estudio del Espíritu Santo en Jesucristo. En primer lugar, vemos la integridad de su humanidad. Vivió, pensó, trabajó, enseñó, conquistó el pecado y ganó victorias para Dios en el poder de ese mismo Espíritu que también es nuestro privilegio tener. En segundo lugar, vemos nuestra propia total dependencia del Espíritu Santo. Si fue en el poder del Espíritu Santo que Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, vivió, trabajó, logró y triunfó, ¿cuánto más dependemos de Él en cada etapa de la vida y en cada fase de servicio y cada día? La tercera cosa que es evidente es el maravilloso mundo de privilegios, bendiciones, victoria y conquista que se nos abre. El mismo Espíritu por el cual Jesús fue engendrado originalmente está a nuestra disposición para que seamos engendrados nuevamente por Él. El Espíritu que guió a Jesucristo en sus movimientos aquí en la tierra está listo para guiarnos hoy. El mismo Espíritu que enseñó a Jesús y le impartió sabiduría y entendimiento, consejo y poder, conocimiento y el temor del Señor, está aquí para enseñarnos a Jesucristo, que es nuestro modelo, el primogénito. Entre muchos hermanos, todo lo que Él realizó a través del Espíritu Santo es para que nosotros lo comprendamos también hoy.